Bienvenidos a Tardes de Café con Infiscal, el podcast donde tratamos temas de comercio exterior, fiscales y laborales. Soy Osvaldo Hernández y una vez más me encuentro con la contadora Silvia Arellano para tratar un tema de suma importancia, que es el arrendamiento. Buenas tardes, contadora. Buenas tardes, Osvaldo. Quiero empezar esta plática con qué se entiende por arrendamiento. Vamos a iniciar diciendo que tenemos conceptos muy parecidos, pero en cierta forma diferentes, cuando hablamos de arrendamiento. Arrendamiento como tal, lo primero es un contrato, y esto de acuerdo al Código Civil Federal. Es un contrato entre dos personas en las cuales ambas se obligan de manera recíproca, una a lo que es prestar o dar en el uso o el goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce temporal de la cosa. Esto sería en términos del Código Civil Federal. Es importante comentar que cuando se trata de fincas destinadas a casa habitación, de acuerdo al Código Civil, no debe de excederse de 10 años el arrendamiento. Cuando se trata de fincas que son para uso de comercio o de industria, no debemos de exceder de 20 años. Esto sobre todo por temas legales, y es algo que tenemos que tenerlo muy presente, que luego por ahí tenemos temas de personas que se nos quieren andar apropiando de las propiedades por el tema de los años y por el tema de que no está, no lo regularon en su momento bien las personas cuando hicieron el contrato. Es importante también estipular que es un contrato que debe ser por escrito, esto también de acuerdo al Código Civil. Ahora bien, si nos vamos al tema de lo que es el impuesto al valor agregado, o en temas de impuestos como tal de la actividad, pues ahí ya entra el tema de que no es solo el uso o goce temporal, sino ellos se encuadran dentro del arrendamiento también lo que sería el usufructo, que no es otra cosa más que básicamente lo mismo también, tener el derecho de uso de algún bien tangible. En este caso se basa en bienes tangibles, hablando de la actividad para temas de impuestos. Esos serían los conceptos de arrendamiento que estaríamos revisando en este tema que vamos a tratar el día de hoy. Normalmente cuando hablamos de arrendamiento escuchamos mucho los términos arrendatario y arrendador. ¿Nos puedes explicar a qué se refieren estos términos? El arrendatario no es otra persona que aquella que va a pagarte el precio por el uso o goce temporal del bien, es decir, aquel que va a ocupar y a usar la cosa, el bien o aquello que se vaya a arrendar. El arrendador es la persona que otorga ese uso o goce al arrendatario para que pueda disfrutar, como bien lo dice, o usar o gozar de la cosa o del bien. Es importante tener en cuenta que el arrendador no implica que necesariamente sea el dueño. ¿Por qué? Porque el Código Civil te permite que pueda arrendar otra persona que no sea el dueño, siempre y cuando tenga los derechos en base también a lo que indiquen las leyes, o que por temas de alguna demanda o de algún juicio, la propia autoridad haya autorizado a otra persona para otorgar este uso o goce. Entonces, no necesariamente el arrendador va a ser el dueño, sino va a ser aquella persona que tiene el derecho para poder otorgar el uso o goce temporal de la cosa al arrendatario. ¿Qué ley regula esta práctica? Hablando en materia civil, pues nos iríamos al Código Civil Federal, es donde viene establecido todos los lineamientos del arrendamiento, de la forma contractual, de cómo se debe de llevar a cabo el contrato, donde se vienen estipulados los derechos y las obligaciones de las partes en el tema de arrendamiento. Si nos vamos al tema de la actividad económica que genera un ingreso y que es causal de un impuesto, estaríamos hablando que aquí ya nos regula lo que es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, e incluso puede entrar el tema de la ley antilavado, que la conocemos comúnmente con este nombre, que no es un nombre propio, pero en temas de lavado de dinero está reglamentada también y tiene algunas obligaciones, ya que está considerada dentro de esta ley el tema del arrendamiento. ¿Qué procedimiento fiscal debo seguir si quiero empezar a arrendar? Pues lo primero es definir qué es lo que vamos a rentar, qué pretendes rentar, ¿no? Una casa, un cuarto, un local.
Adicional, pues lo primero que debemos de hacer pues es darnos de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, definir con tu asesor qué régimen es el más adecuado dependiendo, volvemos al punto de qué es lo que vayas a rentar, los ingresos que vayas a percibir, si vas a rentar una o varias propiedades, va a determinar y de acuerdo con la asesoría correcta, pues te dirán qué régimen te conviene más. Si nos vamos por el régimen de arrendamiento como tal o otorgamiento del uso o goce temporal, así es como se le conoce en la ley del impuesto sobre la renta, o si nos vamos por el régimen simplificado de confianza, que es el régimen que acaba de iniciar este año y que también las personas que se dedican al arrendamiento tienen. Pero también tenemos que ver si más bien se está otorgando el hospedaje a través de una plataforma digital, entonces ahí ya entra otro régimen al que tendrías que pertenecer. Entonces, decirle o asesorarte con tu contador de confianza qué es lo que quieres rentar, los ingresos que pretendes percibir y que ellos te puedan asesorar en qué régimen debes de tributar. Eso sería lo inicial para que puedas empezar en el tema del arrendamiento. ¿Cómo se manejan las deducciones en el arrendamiento y qué gastos son los que puedo deducir? Bueno, hablando para temas de impuestos sobre la renta, para impuesto al valor agregado, en el tema de arrendamiento volvemos al punto. Todo dependerá del régimen en el que te hayas establecido. Si estás en el régimen de confianza o escogiste el régimen de confianza y cumples todos los requisitos, pues evidentemente no vas a tener deducciones, ¿no? Porque este régimen no te lo permite. Recordemos que pagas a una tasa reducida, entonces es tu ingreso neto lo que va directamente a gravarse y no hay posibilidad de que tengas deducción alguna. Si optas por el régimen de uso o goce temporal de los bienes, bueno, en este caso te puedes hacer deducible el pago del predial, el pago del agua, siempre y cuando esto los pague el arrendador, no hayan acordado que los tenga que pagar el arrendatario. Si el arrendatario lo paga, pues ya no es deducible para ti. Si lo paga el arrendador, pues tiene derecho a estos gastos, aquellos gastos de mantenimiento al bien. También el tema de las mejoras, pero recordemos, en el caso de las mejoras al bien que está rentando, bueno, se va a deducir de una manera diferente porque se considera una deducción de inversión por una mejora. No es lo mismo mejora que mantenimiento. Recordemos que la mejora es aquello que le aumente o le incremente el valor a tu bien que estás rentando. En el caso del mantenimiento es simplemente seguirlo manteniendo en condiciones de que te pueda estar generando un ingreso y que la persona que te está rentando esté contenta con el bien que tiene a su uso. ¿Qué otra cosa puedes deducir? Los sueldos y salarios. Si eres una persona que tiene varias propiedades o que tú no te puedes hacer cargo de esto y tienes que estarle pagando el sueldo a una persona o a varias personas para que se hagan cargo, pues tendrás que pagar estos servicios y te los podrás hacer deducibles. Supongamos que eres una persona que renta todo un edificio para oficinas, pero tú tienes el contrato o estableciste que tú vas a hacer la limpieza de todo lo que es las áreas comunes y demás, pues el servicio que le pagues a esa persona que te preste ese servicio también será deducible. Todo aquello que esté para ayudarte a la generación de este ingreso puede ser deducible en términos de esto. Adicional, tenemos otra opción dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta, que es lo que se llama deducción. Bueno, no se llama, comúnmente lo conocemos en la jerga contable, digámoslo así, como deducción ciega, pero no es otra cosa que una deducción que te permite hacerte la autoridad sin la comprobación de gastos, esto es por un 35% de tus ingresos. ¿Nos puedes explicar más a detalle cómo funciona lo que comentas de la deducción ciega? Muy bien, la deducción ciega, como te comentaba, es un porcentaje de tus ingresos que la autoridad te permite deducir. Es decir, el total de tus ingresos lo multiplicas por el 35% y esa es la deducción que te harás en el mes para términos o para determinar la base. No se requiere de ninguna comprobación. Es importante decir que aparte de este 35% también te permiten hacerte deducible el tema del impuesto predial.
en este caso, hablando de la deducción ciega, pero no te puedes hacer deducible nada más, es decir, siempre tu deducción va a ser el 35% de tu ingreso que percibas de manera mensual. ¿Puedo cambiar durante el ejercicio fiscal mi forma de deducción? No, para temas de los pagos provisionales tienes que mantener, ya sea, si decidiste por la que es comprobatoria, con CFDIs, todo el ejercicio tendrás que presentar tus pagos provisionales con esta forma. Si optaste por la del 35% sin comprobación, pues todo el ejercicio fiscal tienes que presentar tus pagos provisionales. ¿Dónde la puedes cambiar? Cuando hagas la presentación de tu declaración anual, ahí sí puedes tú decir, ¿sabes qué? Traía la del 35, pero prefiero pasarme a con comprobación, pues te pasas a la de comprobación. Viceversa, si traías por comprobación y dices, ¿sabes qué? Creo que me va a convenir más el 35%, me cambio a la del 35%, puedes presentar tu declaración anual con la del 35%. ¿Y qué pasa si yo rento solo una parte de mi casa o por ejemplo mi casa tiene un local comercial y solo rento el local? ¿Cómo proceden en este caso las deducciones? Se basa en cuestión de proporción. Vamos a suponer, tú tienes tu casa, como bien dices, con un local comercial y no sé, tiene determinados metros cuadrados, de 250, el total del terreno, por decir algo, y 50 metros cuadrados pertenecen al local. Pues se saca una operación aritmética donde van a ser deducibles la proporción que corresponda a esos 50 metros cuadrados en cuanto a predial, en cuanto a agua. Normalmente ya ahorita lo que hacen es que les ponen su propio medidor de agua, les ponen su propio medidor de luz para que sea más fácil el tener la división de cuánto se paga por el tema del local, cuánto se paga por el tema de la casa. Cuando no se puede, pues lo que se hace es una operación aritmética sacando la proporción en base a los metros cuadrados. Es decir, no te vas a deducir todo lo que pagaste de predial porque no todo te está dando la generación de un ingreso, solo una parte. Suponiendo que yo renté una bodega, una casa o un local, pero no fue por todo un año, ¿me puedo hacer deducible las deducciones permitidas por todo el ejercicio? No, tienes que hacerte las deducciones para que las puedas hacer deducibles. Vamos a suponer, rentaste una bodega, pero a mitad de año te dijo la persona que ya no la necesito y ya no la pudiste rentar con nadie más. Pues tú solamente vas a poder deducirte los gastos por el periodo comprendido de enero a junio, que fue cuando rentaste la bodega, o en su caso, hasta 3 meses antes de que la hayas rentado, supongamos, diciembre, noviembre. Bueno, en este caso no procedería porque estaríamos hablando de otro ejercicio, pero supongamos que recorramos un poquito las fechas y en lugar de iniciar en enero, iniciaste en mayo. De mayo a, no sé, septiembre, por decir algo, rentaste. Bueno, de mayo a septiembre los gastos que tengas y 3 meses atrás de mayo, si tuviste que hacer algún gasto para la adecuación, para el mantenimiento de dicho local, lo puedes hacer deducible, pero después de septiembre cualquier gasto que tengas sobre este inmueble ya no será deducible porque pues solamente es por el periodo que te generó el ingreso. ¿Es el mismo tratamiento si rento un cuarto o una casa a través de la plataforma Airbnb? No, en este caso, como te comentaba, veamos en un inicio, hay que ver en qué supuesto te encuentras. Si estamos hablando de una persona que meramente se va a dedicar a rentar un cuarto o una casa por este tipo de plataformas, el tratamiento es distinto y tienen una reglamentación diferente, que es un capítulo o una sección y un capítulo especial para ellos, que es ese, el de plataformas digitales, pagar a través de terceros. Ahí ya entran temas de retención y de otras cosas, pagan otro tipo de bueno, no pagan otro tipo de tasas, sino que le retienen y esa retención se puede convertir en un pago definitivo. Entonces son supuestos diferentes y cosas diferentes porque aquí estamos hablando más como de un hospedaje que de arrendamiento puro o de un arrendamiento en estricto sentido que tiene un contrato previo. En materia de IVA, ¿qué aplica para el tema del arrendamiento? De entrada está grabado al 16% todo tipo de arrendamiento, así lo estipula la ley del impuesto al valor agregado, te dice que estará grabado por este tema el uso o goce temporal de un bien. Ahora bien, ya yéndonos más a fondo, tenemos temas que son objetos que son exentos y objetos que son tasa cero. ¿Cuáles son? Bueno, en el caso de arrendamiento de casa-habitación se considera exento.
tú siempre que vayas a rentar una casa habitación esté exenta. También si quien está rentando es una persona moral considerada donataria autorizada, también se considera exento. La renta de maquinaria para temas agrícolas también está considerada como exento. ¿En qué se va el tasa cero? Algunos otros conceptos son los que se mandarían a tasa cero, pero en términos generales, de entrada todo está grabado, hay que ver las diferencias entre cuáles serían los exentos y los tasa cero. Los más comunes que te comentaba, pues es el tema de las actividades agrícolas y el tema de casa-habitación. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de emitir facturas por este concepto? Pues más que ventajas o desventajas, recordemos que estamos obligados al tener un ingreso. La ley nos obliga a emitir nuestro comprobante fiscal. Si tú no estás emitiendo un comprobante fiscal, evidentemente no estás declarando los ingresos. Puede ser que te estén depositando, puede ser que te estén pagando en efectivo, pero en algún punto puede ser que seas causal de discrepancia fiscal, que te pongan en el supuesto de discrepancia fiscal, porque no coincida lo que tú estás gastando con lo que tú estás declarando. A lo mejor ni siquiera declaras, y creo que este es un problema que tenemos en México, que la mayoría de las personas que se dedican al arrendamiento no declaran sus ingresos, no emiten un CFDI, y esto es porque pues si tú vas y quieres rentar una casa, no necesitas a lo mejor el CFDI, porque pues no es un gasto que tú te vayas a deducir y te da igual si te lo facturan o no, por lo tanto no lo solicitas, y pues para la otra persona es muy cómodo porque no declara ese ingreso. Entonces no es una ventaja o desventaja, aquí no se trata de ventajas o desventajas, se trata de lo que nos indica la ley, y legalmente estamos obligados a emitir el CFDI por el tema de las rentas. ¿Y quién paga los impuestos? ¿Yo como dueño o el que me está rentando? En definitiva, recordemos, tú como dueño, o bueno, no como dueño, tú como arrendador, pues eres la persona que está obteniendo el ingreso, eres la persona que va a hacer las declaraciones, eres la persona obligada y eres quien va a estar pagando los impuestos. Ahora bien, recordemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto que se traslada. Entonces tú ya cuando le dices a la persona, te voy a cobrar 10,000 de renta, pues en esos 10,000 de renta ya debes de tener contemplado que una parte es tu impuesto al valor agregado. No le vas a decir a la persona masiva, porque estamos en un error y caemos en lo que caen muchos para temas de productos y demás, que siempre decimos masiva. No, el precio final del servicio, de lo que tú le estás ofreciendo, pues ese ya incluye el IVA, y tú de ahí tienes que sacar tu parte de IVA que le tienes que pagar a la autoridad. Obviamente no le pagas como tal esa cantidad, porque entra el tema de lo que te puedes acreditar contra tu IVA causado, y terminas pagando a lo mejor menos o incluso no pagando, pero sí es importante que tengamos en cuenta que todos los impuestos y toda la carga fiscal es hacia la persona que está rentando, no hacia la persona a la que tú le rentas. ¿Cada cuánto se deben de presentar las declaraciones si me dedico a arrendar? Bueno, también va a depender mucho del régimen en el que te encuentres. Si hablamos del régimen como tal del uso o goce temporal, son pagos provisionales mensuales, tanto para impuestos sobre la renta como para impuesto al valor agregado. Hay una facilidad donde se les permite que sean pagos trimestrales cuando la persona en el mes sus ingresos no superen las 10 UMAS elevadas al mes. Pueden hacer sus pagos de manera trimestral, pero solamente en este caso contrario, pues tendrían que ser mensual y pues presentar su declaración anual. ¿Cuáles son mis obligaciones fiscales por rentar? Bueno, por el tema del arrendamiento, ¿qué obligación fiscal tienes? Estar inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes, llevar tu contabilidad, presentar tus pagos provisionales. También el tema de ya no solo presentar los pagos provisionales, sino presentar informes si te encuentras en algunos de los supuestos del tema de la ley antilavado. También es una de las obligaciones que se tiene. Si es una persona moral a la que le prestas el servicio y es una persona física la que está otorgando el uso o goce
y se lo está otorgando a una persona moral, es importante aquí recordar que la persona moral tiene la obligación de hacer una retención del 10% del impuesto sobre la renta a la persona física y declararlo a su nombre por el tema de arrendamiento. ¿Qué otra obligación? Pues emitir los comprobantes fiscales, lo que decíamos, emitir el comprobante fiscal digital por internet con todos los requisitos que establece la ley para ello en el Código Fiscal de la Federación, y pues guardar tus comprobantes. Y vas a tener lo que son deducciones comprobatorias, tienes que tener los FDIs correspondientes de todas y cada una de las deducciones, los cuales también deben de cumplir con los requisitos que te marca la ley. Y esas serían las obligaciones principales en materia de impuestos, presentar también tus pagos provisionales de impuesto al valor agregado, y en general pues serían esas las obligaciones principales de una persona que se dedica al arrendamiento. ¿Bajo qué régimen tengo que tributar si me dedico al arrendamiento y puedo cambiar o puedo pertenecer a otro régimen aparte de este? Ok, aquí es muy importante lo que decíamos, todo va a depender de las actividades que tengas, lo que tú decidas y lo que tu asesor te diga. ¿Qué régimen tenemos para el tema de arrendamiento? Decíamos, tenemos el régimen de uso o goce temporal de bienes, que está en el capítulo 3 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos el régimen simplificado de confianza, que si cumples con los requisitos ahí establecidos, también puedes tributar mediante este régimen. O tenemos el tema de las plataformas digitales, que aquí ya no se trata tanto de un arrendamiento como tal, sino de hospedaje, y ese quedaría totalmente fuera y sería otro tema completamente diferente. Pero los dos principales para tema de arrendamiento pues es el propio capítulo de arrendamiento y el capítulo del régimen, la sección del capítulo 2 del régimen simplificado de confianza. Si eres persona moral, pues no hay otra, ¿no? Te dedicas al arrendamiento, tu régimen es el régimen general de ley, porque pues eres persona moral. Pero para personas físicas, esas son las opciones. Puedes tributar en otro régimen como persona física, sí, puedes tener sueldos, puedes tener incluso actividad empresarial, puedes tener actividad profesional independiente al tema de arrendamiento, puedes tener ingresos por dividendos, puedes tener ingresos por intereses y demás, ¿no? Puede ser, dependiendo las actividades que tengas, sí te puedes encontrar en algunos otros régimen, siempre y cuando estés tributando por el régimen de arrendamiento, por el capítulo 3. Si te vas por el régimen simplificado de confianza, pues la historia es totalmente diferente y ahí hay que ver qué es adecuado y ver aparte si las demás actividades van a ser compatibles para que estés en régimen simplificado de confianza. Entonces, sí se puede. Es muy importante que siempre busques la asesoría, volvemos a repetir, para que ellos te puedan decir qué es lo más recomendable y cómo puedes empatar las diversas actividades que tengas con el tipo de régimen al que te vas a inscribir. Muchas gracias, contadora, por explicarnos este tema tan importante como lo es el arrendamiento. Y les agradezco a ustedes por habernos acompañado una vez más en Tardes de Café aquí en Infiscal. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, descargar nuestra aplicación y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que vean más videos así. Esto fue una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.